Hola a todos y a todas, buenos días. Vamos a empezar la charla. Mi nombre es Fátima Montón y soy asesora de centros para la Alianza en la FP Dual y la Fundación Bertelsmann. Y hoy me acompañan Paula y Sergio, que son una alumna de FP Dual y un exalumno de FP Dual. Y ellos pertenecen a la red de embajadores de Somos FP Dual. Y bueno, hoy os vamos a contar qué es esto de la formación profesional dual. Antes de nada, pues me gustaría dar las gracias al IES La Rosaleda y en concreto a Salvador por organizar esta charla dentro de la Semana Europea de la FP. Nos hubiera encantado hacerla de manera presencial, estar ahí con vosotros, pero bueno, como las circunstancias son las que son y no se puede, vamos a intentar que sea lo más ágil y lo más participativa posible. Y nada, vamos a dejar las preguntas para el final, si os parece bien, dejaremos 10 minutillos para resolver dudas. Y nada, comenzamos. Como os decía, la red de embajadores y yo venimos a hablaros de un posible camino de éxito de la formación profesional dual. Seguramente muchos de vosotros ya estáis pensando qué vais a hacer el próximo año, ¿no? O qué vais a hacer cuando acabéis vuestros estudios. Tal vez algunos vais a ir a la universidad, otros vais a trabajar. Bueno, yo os quiero hablar de una opción de éxito que es tan válida como cualquiera que vosotros tengáis en mente. Un camino de tantos, pero tal vez este os sorprenda, porque tal vez este es más desconocido. Seguro que muchos de aquí no conocéis qué es la formación profesional dual. No os preocupéis, que para eso hemos venido nosotros aquí hoy. Y bueno, tal vez este camino, ¿no? Os motive, encaje en vuestra personalidad y se adapte a vuestra forma de aprender. La primera pregunta que os quiero lanzar, que es una pregunta que seguro que se está haciendo continuamente, ¿no? Es que, bueno, ¿a qué os queréis dedicar? ¿De qué vais a trabajar de aquí a unos años? Esta es una pregunta, me imagino que los alumnos que me estaréis viendo, seréis de cuarto de ESO, de bachillerato, pues bueno, es una pregunta muy típica en estas edades, ¿no? Y no sé cuántos de aquí ya lo tenéis clarísimo y ya sabéis a lo que os queréis dedicar. En mi caso, yo recuerdo cuando estaba en cuarto de ESO, yo no tenía ni idea a qué me quería dedicar, no lo sabía, estaba bastante perdida. Pero lo peor no era eso, lo peor es que yo pensaba que en el mundo había como 10 profesiones, ¿no? O 20 profesiones, que podía ser médico, o podía ser profesora, o podía ser albañil, pero yo no sabía que había trabajos como, por ejemplo, no sé, que había un ciclo de patronaje y moda, o que había uno de técnico de sonido y podía trabajar en un estudio. ¿Qué os quiero decir con esto, no? Que es muy importante que vosotros tengáis toda la información, que sepáis todas las opciones que tenéis. Y luego ya vosotros vais a decidir qué es lo que más encaja con vuestra personalidad, con vuestros gustos, y de esa forma, ¿no? Vais a llegar a tener ese camino de éxito. Y bueno, nosotros os vamos a contar qué es la formación profesional dual, y para empezar os vamos a poner este vídeo que lo explica de forma muy visual, y a partir de aquí vamos a ir en detalle entrando en todas las características de esta forma de aprender. Lo habrás oído infinidad de veces, pero es que es así. La vida es un camino, un trayecto en el que te encuentras de todo. Los ratos se complican y se hace muy cuesta arriba. A veces, en cambio, todo resulta más fácil y llevadero. Pero hay momentos concretos en este trayecto que es tu vida, que te encuentras ante encrucijadas. El camino se divide y tienes que escoger por cuál seguir, como por ejemplo ahora. ¿Qué haces? Deja que te expliquemos por qué vale la pena tomar este camino. Hay muchas maneras de aprender, pero algunas funcionan mejor que otras, está comprobado. Esta es la teoría y esta la práctica. Teoría y práctica. ¡Qué bueno! Una sin la otra no funcionan, por eso es mejor la combinación de ambas. Por eso, la formación profesional dual es una nueva modalidad en la que los centros educativos y las empresas se corresponsabilizan de la formación del aprendiz. La formación se realiza tanto en el centro educativo como en la empresa. En los dos sitios por igual.
lo pones luego en práctica en el trabajo. Y allí formas parte de un equipo. Aportando como uno más. Esta forma de enseñar tiene muchas ventajas. Para empezar, mejora tu proceso de aprendizaje al formarte en un entorno real de trabajo. Y tienes a tu disposición los recursos tecnológicos más avanzados e innovadores que se utilizan en las empresas. Además, este es un camino de éxito. La posibilidad de conseguir un empleo es mucho mayor, porque hay muchas más probabilidades de continuar trabajando en la empresa donde has estado como aprendiz. Porque, ¿cómo van a prescindir de ti ahora que te han formado, que te conocen y que formas parte de su equipo? Por cierto, un detalle importante. Durante la formación en la empresa recibes una remuneración. La titulación que recibes está homologada y reconocida en toda la Unión Europea. Y al igual que en el caso de la FP Clásica, podrás después continuar tu formación hacia el grado superior o la universidad, si es eso lo que tú quieres. Bien, ya te hemos explicado la FP Dual. Como ves, tiene muchas ventajas, pero a partir de aquí es cosa tuya. Es tu camino y tú decides cómo andarlo. Vale, pues bueno, en este vídeo yo creo que se explica muy bien, ¿no? ¿Qué es esto de la formación profesional dual? Y sí, os hemos dicho que puedes estudiar en una empresa, que vas a hacer la formación práctica y que os va a abrir muchas puertas. Entonces me imagino la cara de muchos de vosotros que ahora mismo debe ser más o menos así, ¿no? Bueno, vamos a entrar en los puntos claves. Vamos a explicar los rasgos más importantes de la FP Dual. La formación. La formación se va a dar tanto en el centro educativo como en la empresa. Sí, os vais a formar en la empresa. En la FP tradicional, vosotros entráis el primer año, lo pasáis 100% en el centro y luego ya el segundo año comenzáis con la FCT, con las prácticas. Y en la FCT, en las prácticas, lo que hacéis es que ponéis en práctica todo lo que habéis aprendido. Pero en la FP Dual no es así. En la FP Dual vais a estar alternando centro educativo con empresa y os vais a estar formando en la empresa, ¿vale? Entonces, el horario. Ya desde el segundo trimestre del primer año vais a estar haciendo esa alternancia empresa con centro educativo. ¿Qué significa esto? Vosotros empezáis vuestro curso, vuestra FP, en septiembre. Primer trimestre, lo pasáis 100% en el aula, en vuestro centro. Y ya a partir de enero, febrero, marzo, depende de cada proyecto es diferente, cada centro lo organiza de forma diferente, ya empezáis con esa alternancia. En algunos proyectos estáis 2 días en la empresa, 3 días en el centro. En otros proyectos estáis 4 días en la empresa, 1 día en el centro. Entonces, de esta forma estáis aprendiendo tanto en vuestro centro como en la empresa. El convenio, esto es muy importante, ¿vale? Porque hay la posibilidad de becar al alumno, ¿vale? Y esto suena muy bien, ¿verdad? Porque suena a dinerito. Entonces, bueno, cada comunidad autónoma se organiza de forma diferente. Es verdad que aquí en Andalucía todavía no es obligatorio remunerar a los alumnos, pero os quiero decir que cada vez hay más empresas que se están dando cuenta de la importancia que es remunerar, porque los alumnos pues van diferente, ¿no? Están mucho más, van con mucho más ganas que si no están remunerados, ¿no? Y os quiero decir que, por ejemplo, el año pasado ya creo que el 75% de las empresas que hacían FP Dual ya estaban remunerando aquí en Andalucía. ¿La remuneración cuánto va a ser? Pues eso va a depender de la empresa, porque como os digo, no es obligatorio. Hay empresas que remuneran simplemente con 50 euros, 100 euros, otras con 200, bueno, eso va a depender, ¿no? Ahora también Paula y Sergio os pueden contar su experiencia, si a ellos les han remunerado, si no, y cuánto, ¿no? Cuánto le daban. El seguimiento, esto es muy importante. No os penséis que vais a estar solos. Cuando vosotros lleguéis a la empresa, no os van a lanzar y vais a estar allí solos en plan de, bueno, pues ya, aprende aquí, ¿no? Vais a tener una referencia, vais a tener un tutor de empresa. El tutor de empresa, por decirlo de alguna forma, es como vuestro profesor dentro de la empresa. Y él va a ser la persona que os va a ir formando. Entonces vais a tener por una parte el tutor de empresa y por otra el tutor de centro educativo. Voy a poner este vídeo
que habla sobre el tutor de empresa, porque creo que lo vais a ver de una forma muy fácil, ¿no? ¿Cuál es esa figura y exactamente qué rol desempeña en esto de la FP Dual? Debes saber darle a los alumnos los valores que se buscan en una empresa para que puedan aplicarlos en su búsqueda de trabajo. Es hacer un poco de guía, un poco de compañero y un poco de consejero. Tiene que ser alguien que al mismo tiempo que le guste su trabajo, tiene que tener algo de pasión a la hora de enseñar o guiar un poco a los nuevos estudiantes y gente que llega a la empresa. Cuando percibes la gratitud de los alumnos, observas cómo día a día van ganando confianza en sí mismos y adquieren responsabilidad y capacidad para tomar decisiones. El poder devolver a la sociedad parte del conocimiento científico que acumulamos dentro de nuestro centro de tecnología. Tras el periodo de la formación, la empresa decide quedarse con los trabajadores. Principalmente es conseguir motivar al alumno que viene y que al acabar y finalice el contrato pueda tener una experiencia que le sirva en un futuro. El conseguir que los alumnos se den cuenta de que todo lo que han aprendido en realidad se puede aplicar al mundo laboral. Saber ponerse en el lugar del alumno, entenderlo y sobre todo tener la capacidad para ofrecerles todo el apoyo durante todo el periodo de formación en la empresa. Destacaría dos valores. Por un lado, la flexibilidad. Es una actividad nueva para nosotros, para el Centro de Tecnología de Repsol, y debemos adaptarnos a ella. Y destacaría la innovación, porque el punto de vista que nos aportan los alumnos que están realizando las prácticas con nosotros nos dan nuevas ideas y nos dan frescura a nuestro trabajo. Aplicabilidad. Vocación. Ilusión. Motivar. Funciona de una forma muy satisfactoria. Los estudiantes se incorporan al mundo laboral por una vía nueva pero efectiva. Bueno, pues como veis, todas las personas que han aparecido en el vídeo son tutores de empresas reales y bueno, yo creo que se veía claramente, ¿no?, esas ganas de enseñar. Bueno, pues comenzamos. Me llamo Borja Ruibas, os acompaño en un resumen del curso de Estatuas en Movimiento, Análisis Financiero. Seguimos con la presentación. Un momentito. Estamos aquí. Vale, y luego el último punto, las salidas profesionales, ¿no? Una vez que ya hayáis terminado vuestro ciclo de FP Dual, os podéis incorporar al mundo laboral o podéis seguir estudiando. Es muy importante que entendáis que la FP Dual no cierra ninguna puertas. Vosotros podéis hacer un ciclo de FP Dual y luego podéis seguir estudiando, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es abriros puertas, ¿no?, a que tengáis más opciones de futuro. Esta forma de aprender tiene muchas ventajas. Por una parte, aprendes un oficio real, tocando, haciendo, yendo a una empresa, viendo realmente cómo es el sector, cómo funciona, ¿no? Entonces, es una forma de aprendizaje mucho más rico. La inserción laboral también es mucho mayor, porque imaginaros, si vosotros habéis estado durante 2 años aprendiendo en una empresa, tenéis todo ese bagaje, ¿no? Entonces, cuando vosotros vayáis a presentar vuestro currículum a una empresa, no solamente vais a tener vuestro título de FP, sino que aparte vais a tener una experiencia de casi 2 años.
Entonces, eso también os va a ayudar a encontrar un trabajo. Muchas veces los aprendices, los alumnos, se quedan en la empresa donde se han formado. A veces no es así y no pasa nada, porque si no os quedáis ahí, tal vez os podéis quedar en otra empresa del sector, ¿no? También tenéis que pensar que la empresa ha invertido tiempo en formaros, ya conocéis cómo funciona todo, ya entendéis los valores de la empresa. Entonces, muchas veces, si tienen que contratar a alguien, ¿qué pensáis? ¿Que van a contratar a alguien nuevo o os van a contratar a vosotros que ya habéis estado 2 años, que ya conocéis cómo funciona todo? Pues lo más seguro es que contraten a ese alumno o a esa alumna que ha hecho la alternancia en la empresa. Y otra ventaja, que esto es muy importante también, es el tema de las convalidaciones. Como os decía antes, la FP Dual no cierra puertas. Vosotros luego podéis seguir estudiando. De hecho, Sergio, uno de nuestros embajadores que va a hablar hoy, él ahora está en la universidad y le convalidaron algunas asignaturas, ¿vale? Esto depende del ciclo que hayáis cursado y del grado universitario que vayáis a cursar. Ahora Sergio os puede hablar a lo mejor de esto un poquito más. Y bueno, como os decía, la inserción laboral es muy grande, ¿no? La inserción laboral de los titulados de FP Dual es mayor que los de FP tradicional. Como podéis ver en estos gráficos, ¿no? Ya en la FP tradicional, bueno, tiene un porcentaje alto de inserción laboral. El 46% de los alumnos y de las alumnas consiguen un trabajo. Pero es que en la FP Dual es muchísimo más alto, es el 80%. Como os decía antes, esto se debe mucho a que la empresa ha invertido un tiempo. Entonces, si necesitan a un trabajador o a una trabajadora, pues es mucho más probable, ¿no?, que tiren de vosotros. Esto está en las noticias, ¿no? Continuamente estamos viendo titulares que dicen que cada vez hay más demanda de FP Dual, tanto por parte de las empresas como por parte de los alumnos. Cada vez hay más alumnos que conocen la FP Dual y que quieren estudiar un ciclo de FP Dual. Y este artículo de aquí es de hace unos poquitos meses, de la ABC de Castilla y León. Ya dice que el 90% de los titulados de FP Dual encuentra trabajo al año de terminar, ¿no? Bueno, estos son unos números muy, muy altos, ¿no? Os quiero hablar también de las familias profesionales, porque otro prejuicio que me encuentro cuando hablo con jóvenes es que me dicen que la FP Dual, que la FP es solamente para ser mecánico o para trabajar en una oficina. No es así, hay muchísimas familias profesionales. Entonces, yo os invito a que entréis en esta página, en Todo FP, y aquí investiguéis, ¿vale? Podéis entrar. Luego yo esto lo voy a dejar en el chat, voy a mandar todos los links para que vuestros profesores os den acceso a esta información, ¿vale? Entonces, aquí, en qué, cómo y dónde estudiar, podéis ir a familias profesionales y aquí podéis vosotros ir investigando, ¿no? Pues, por ejemplo, vamos a imaginar que a mí me encanta el deporte. Hay una familia profesional que se llama Actividades Físicas y Deportivas. Pues yo voy a entrar y voy a investigar qué ciclos hay de formación profesional básica, de grado medio, de grado superior. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber más sobre este ciclo, entro aquí y aquí voy a tener toda la información. ¿Cuánto duran los estudios? ¿Cuáles son los requisitos de acceso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el plan de formación? ¿Cuáles son las asignaturas que yo voy a cursar? Y muy importante, cuando yo acabe este ciclo, ¿de qué puedo trabajar? Porque muchas veces veis el título, pero luego no entendéis qué trabajo, ¿no? Vais a desempeñar una vez que tengáis ese título. Entonces, bueno, pues lo que os digo siempre, ¿no? Os invito a que investiguéis, a que sepáis que hay muchísimas familias profesionales y dentro de cada familia profesional hay diferentes ciclos. Ahora mismo tenemos 26 familias profesionales y más de 175 titulaciones, más de 175 ciclos. O sea, imaginaros, 175 opciones de futuro, ¿no? Tenemos familias profesionales como, por ejemplo, la rama de sanidad, hostelería y turismo, obra, agraria. Bueno, tenéis muchas opciones, ¿vale? Y aquí os dejo un collage de fotos que hemos hecho con alumnos de FP Dual y, bueno, para que vayáis viendo vosotros, pues, bueno, en qué tipo de empresas están desempeñando su formación, desde laboratorios hasta oficinas, supermercados, talleres. Veis que hay muchas opciones, ¿vale? Todos estos son embajadores, son alumnos y alumnas que están dentro de la red de Somos FP Dual. Bueno, aquí van saliendo. Y aquí les tenéis a todos. Vale, ¿cómo llego a la FP Dual? Esto es muy importante que sepáis que la FP Dual, el título que vosotros vais a tener de FP Dual, es exactamente el mismo
que tendríais si hacéis una FP tradicional, ¿vale? Entonces, el acceso es el mismo. Me imagino que la mayoría de vosotros estáis ahora mismo en la ESO o en bachillerato, ¿vale? Cuando vosotros ya tengáis vuestro título de secundaria, ¿qué va a pasar? De aquí podéis pasar a un grado medio o podéis ir al bachillerato, ¿vale? Tenéis dos opciones. Una vez que tengáis vuestro grado medio terminado, podéis acceder a un grado superior o, ¿vale? O desde el bachillerato también podéis acceder a un grado superior. Y cuando tengáis vuestro grado superior, podéis incorporaros al mundo laboral o podéis ir a la universidad. También desde el grado medio podéis incorporaros al mundo laboral, porque ya vais a tener un título. Entonces, desde aquí estáis viendo lo que os decía anteriormente, que la FP Dual no cierra puertas. Tal vez vosotros habéis hecho un grado medio y cuando lo terminéis os podéis incorporar al mundo laboral, pero a lo mejor queréis seguir estudiando, queréis estudiar un grado superior. Perfecto. Y luego acabáis un grado superior y tal vez no os apetece incorporaros al mundo laboral, queréis seguir estudiando, pues también tenéis el acceso a la universidad, ¿vale? Vale, ¿y ahora qué hago? Sí que me cuadra esto de la FP Dual, quiero tener más información, pues yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Que investiguéis, que preguntéis a vuestros profesores, a vuestro orientador, a vuestra orientadora, ¿cómo puedo tener más información? Todo esto, todos estos links los voy a dejar ahora en el chat para que tengáis acceso. Entonces, desde ya, no tenéis por qué esperar a abril, pero desde, bueno, cuando vosotros penséis que es el momento, podéis empezar a meteros en esta página, que es la página de la Conserjería de la Junta, y aquí, en ciclos, podéis ver qué ciclos se ofertan en Málaga, en Granada, a lo mejor queréis ir a otra provincia a estudiar, ¿vale? Entonces, lo que tenéis que hacer es filtrar. Aquí vamos filtrando, pues grado superior, ¿qué provincia? Pues la provincia de Málaga, a lo mejor, bueno, si queréis ir a otra provincia podéis seleccionar otro lugar, familia profesional, pues no sé, por ejemplo, administración y gestión. Y vamos a ver cuál es la oferta que tengo, ¿vale? Os digo, hay veces, como ahora mismo, que lo están actualizando. Si veis que no aparece nada, lo más seguro es porque lo estén actualizando, ¿vale? Aquí debería de aparecer todos los centros y las opciones, si ese ciclo está en dual o no está en dual, ¿vale? También ahora esta página la voy a dejar en el chat. Cerramos aquí. Y bueno, pues ya si habéis decidido estudiar una FP Dual, tenéis que solicitar vuestra plaza. Entonces, a finales de junio, cuando tenéis que hacer la matrícula, es muy importante que marquéis la opción de FP Dual. Entonces, imaginaos que estamos en junio, vosotros habéis decidido hacer un ciclo de FP Dual, marcáis la opción y ya en septiembre comenzaríais con el curso. Como os decía antes, el primer trimestre, de septiembre hasta diciembre, hasta enero, vais a estar 100% en el centro. Ahí todavía no vais a ir a la empresa. Y aquí es cuando se produce la selección de los alumnos para la FP Dual, ¿vale? Vais a pasar por un proceso de selección. El proceso de selección normalmente lo hace el centro y bueno, en muchas ocasiones también la empresa participa de este proceso de selección. Y bueno, una vez que hayáis pasado ese proceso de selección, a partir de enero, febrero, depende del proyecto, comenzaríais a combinar la formación centro y empresa. Y bueno, como os decía antes, yo hoy no vengo sola, vengo acompañada de dos embajadores, vengo acompañada de Sergio y también de Paula, ¿vale? Entonces, ellos os van a contar su experiencia, porque ellos sí han estudiado un ciclo de FP Dual y os van a contar todo y podéis aprovechar que están aquí para hacerles las preguntas. Empezamos con Sergio. Aquí. Buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha y se te oye. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, pues como ha comentado Fátima, mi nombre es Sergio y estoy estudiando actualmente en la universidad un grado en Administración y Dirección de Empresas. Y bueno, pues antes de estar en la universidad estudié un grado superior de Administración y Finanzas, al cual llegué pues sin saber en qué consistía la FP Dual. Yo me metí en el grado de Administración y Finanzas porque me decanté por estudiar Economía y Contabilidad, que era lo que más me llamaba la atención. Pero insisto en que vosotros tenéis bastante suerte en saber
en conocer en qué consiste la FP Dual, los tipos de estudios que existen. Yo, por ejemplo, pues no tuve tanto acceso a tanta información. No tuve la ocasión de ver una charla así como esta, ¿no? Explicando en qué consistía, los tipos de grados superiores que existían, en qué consistía la FP Dual. Hasta que no accedí al grado superior y no comencé el curso, no fueron los tutores los que me explicaron en qué consistía la FP Dual. Y me interesé bastante por ello, porque la verdad que se adquieren muchísimos valores, muchísimas habilidades profesionales que luego os facilitan bastante quedaros en la empresa o buscando otro tipo de trabajo si es que queréis queréis entrar en algún tipo de trabajo directamente. Yo, por ejemplo, empecé estudiando grado de Administración y Finanzas y, bueno, pasé por un proceso de selección. En mi caso, pues, tuvieron en cuenta los resultados académicos. Nosotros nos hicieron una entrevista, tuvieron en cuenta cuáles eran nuestras preferencias en cuanto a empresas, en cuanto a disponibilidad de horarios y en cuanto a disponibilidad de, bueno, la vivienda, dónde vives y tal, si tienes coche, si no tienes coche, todo eso lo tienen en cuenta. En ese caso son bastante transparentes y en base a ese tipo de entrevistas, pues ya hacen una selección de los alumnos y van asignando todas las empresas a cada uno de los alumnos. Mi día a día en la empresa fue bastante dinámico. Yo iba rotando por todos los departamentos de la empresa. Tenía mi tutor, el que me arropaba básicamente en todo. No solamente mi tutor, mis compañeros de trabajo también me ayudaban en cualquier duda que tenía. Participaba en cualquier tipo de actividad, ya sea por innovaciones, cualquier tipo de reuniones que tuvieran. Si hay algún problema en la empresa, te tienen en cuenta para solucionar cualquier tipo de situación, y eso es bastante importante para el aprendizaje. Eso en la FP en la FP tradicional no era posible porque al fin y al cabo eran 3 meses en los que no te da tiempo a aprender lo suficientemente habilidades profesionales, y sin embargo yo estuve un año y prácticamente 2 años estudiando en una empresa. Estudiando y trabajando, o sea, haciendo prácticas en la empresa. Y eso luego lo tienen muy en cuenta, ¿vale? Luego, posteriormente, cuando terminé la formación en empresa, yo decidí seguir estudiando en la universidad. En mi caso me ofrecieron un puesto de trabajo, pero como quería seguir estudiando en la universidad, pues tomé más bien el camino de seguir estudiando a quedarme en la empresa trabajando. Pero como ha comentado antes la compañera Fátima, en una empresa, cuando están formando a un alumno, han invertido tiempo y por lo tanto dinero para formarte. Entonces, lo más probable es que se queden contigo, que ya te conocen, que ya saben cómo trabajas y por tanto les es muchísimo más rentable quedarse con una persona que ya conocen, con el que ya han invertido su tiempo, a contratar a otra persona que no conocen y que por lo tanto pues deben de mostrarle cuál es la dinámica de trabajo, y todo eso conlleva un tiempo. Entonces, yo en mi empresa, por ejemplo, estuve practicando todas las asignaturas que yo tenía en el grado superior de Administración y Finanzas. Semanalmente me iban llevando un seguimiento. Mi tutor, yo tenía un tutor en la empresa que me arropaba en todo tipo de actividades, y otro tutor que tenía en el grado superior, que era el que venía semanalmente a mi empresa a llevar ese seguimiento y que conlleva una evaluación de cada asignatura, porque yo tenía una asignatura
unas asignaturas que iba practicando en la empresa, y el tutor de empresa era el que me iba evaluando ese tipo de asignaturas que yo ponía en práctica. Y luego el cómputo de esa nota que yo obtenía en las prácticas de empresa, junto con las notas que yo sacaba en clases, ese cómputo de las dos eran las que se tenían en cuenta a la hora de la evaluación final. Muy bien, pues como he comentado, yo he estudiado un grado superior de Administración y Finanzas y luego accedí a la universidad. Posteriormente, cuando terminé, pues me convalidaron varias asignaturas en la universidad. Esto, bueno, pues lo tienen en cuenta dependiendo de la rama a la que accedas, ¿no? Yo, por ejemplo, como era de la misma rama, pues me convalidaron en primero de carrera 3 asignaturas y en cuarto he conseguido que me convalidasen una. Y eso, pues, es bastante de ayuda, eso te motiva bastante y es un trabajo que te tienen en cuenta y que te valoran. Y bueno, no sé si tenéis alguna duda, no sé si me ha faltado algo por explicar. Vale, Sergio, si quieres, vamos a darle paso a Paula y luego ya cuando Paula hable, empezamos con las dudas, ¿vale? Vale, perfecto. Pues venga, vamos a darle paso a Paula, que cuente su experiencia. Bueno, hola, buenas. Soy Paula Molina y yo estoy estudiando actualmente un grado de informática de desarrollo de aplicaciones web. Vale. Antes de este ciclo yo estuve trabajando en una empresa familiar justo después de acabar el bachillerato, porque yo no tenía muy claro qué quería estudiar. Entonces o sea, yo sabía que a mí me gustaban los ordenadores, que me gustaba el tema del diseño, pero tampoco tenía muy claro qué quería hacer. Entonces decidí ponerme a trabajar en el comercio de mis padres hasta tener una idea más clara. Ya cuando decidí que quería estudiar, lo que hice fue empezar a buscar por internet. Tampoco yo tenía mucha idea, porque a mí siempre en el colegio me habían dicho carrera y para adelante. Pero yo sabía que una carrera no quería estudiar. Entonces estuve investigando qué era la FP. Yo no sabía que existía la FP dual. De hecho, fui a un centro de estudio en el cual estoy estudiando ahora mismo, donde me informaron sobre la FP dual. Me estuvieron explicando que tú hacías las prácticas durante los 2 años. Me fueron diciendo varias cosas que me fueron convenciendo y dije, bueno, ¿por qué no vamos a probar? Y sí es cierto que ya, bueno, ahora mismo estoy en segundo, a la espera de volver a empezar las prácticas. Y sí es cierto que aunque el año o sea, estos años de estudio han sido un poquito raros por el tema del COVID y ciertos temas que hemos tenido a nivel de centro, pero a mí o sea, yo he aprendido muchísimo y además he asimilado muy bien los estudios, ya que al ir mezclándolo con el trabajo, a mi modo de ver se asimila mejor. Porque tú estás aprendiendo una teoría, la cual inmediatamente a los pocos meses empiezas a aplicar en la práctica. Yo personalmente lo que estudio se basa mucho en código, en manejar ordenadores, entonces sí, la teoría está muy bien, pero si tú no la aplicas se te va olvidando. Entonces, por suerte yo caí en una empresa, bueno, a mí mi tutor del colegio me preguntó qué empresa me gustaba más, si conocía alguna empresa a la que quisiera ir concretamente, dentro de una empresa en que me gustaría trabajar dentro de lo que es mi ciclo, y yo pues di un par de ideas de empresas que había estado investigando y por suerte caí en una de ellas. Le pasaron mi currículum, les pareció bien, hicimos una entrevista con el jefe de la empresa y un compañero mío de mi clase y yo pues acabamos allí. La verdad que la empresa en la que yo estudio ahora mismo en la que hago las prácticas es SEO Málaga, y es una empresa de marketing online y posicionamiento SEO. Entonces yo durante el año pasado estuve haciendo las prácticas
y la verdad que a mí me dejó bastante contenta. Es cierto que no todas las tareas que te mandan no son 100% de tu ciclo, pero sí es cierto que la mayoría que haces sí. Entonces yo, por ejemplo, una cosa que hacía muy bien es que mi tutor de empresa, que siempre estaba conmigo explicándome lo que no sabía, metiéndome algunas cosillas que, por ejemplo, hay distintos lenguajes de programación, pues uno de ellos, él sabía que hasta segundo yo no lo daba, pero él me fue metiendo tareillas muy básicas de eso para que de cara al año que viene ya lo supiera, porque es uno de los lenguajes con los que mi empresa más trabaja. Entonces, respecto a eso, pues está muy bien porque te van ayudando no solo a ir avanzando en tu empresa, sino avanzando en tus estudios, cosa que para mí es una gran experiencia. Luego, lo que a mí más me gustó de la FP Dual, bueno, me está gustando, es que tú entras en una dinámica de trabajo real. Entonces, eso es una gran experiencia que te estás llevando. Porque no es lo mismo estudiar para un trabajo que estar viviéndolo. Saber lo que es trabajar con otro tipo de compañeros, trabajar en equipo, tener a un jefe que te está presionando para que entregues las cosas que te está pidiendo. Quieras que no, eso vale, ese tipo de experiencias valen muchísimo. Y son cosas que deberías de aprovecharlas bastante bien. Luego, para mí, mi mayor objetivo de la FP Dual, que no quiere decir que sea el objetivo de todo el mundo, era conseguir un trabajo al final, porque yo no sé si seguiré estudiando cuando acabe. Hay muchas puertas abiertas. También es cierto, con lo que ha estado diciendo Fátima, que al haber distintas familias de estudio, dentro de los ciclos hay ciclos que se compenetran entre ellos. Es decir, yo, por ejemplo, tengo la posibilidad, entre otras cosas, de cuando acabe este ciclo, estudiar uno similar, del cual me convalidan un año entero. Es decir, yo haría mis 2 años y luego, para el siguiente ciclo, solo tendría que hacer segundo, porque primero son las mismas asignaturas y me lo convalidan entero. Entonces, pues mira, por ahí pues estás estudiando 2 ciclos solo en 3 años y estás saliendo con el doble de experiencia, porque las prácticas sí las haces. Entonces, a mí todo el tema de la FP Dual me está ayudando muchísimo. Y lo que sí es cierto que tenía ahí un miedo al empezar la FP Dual, y era el hecho de entrar en un entorno laboral real, como he dicho antes, y de no saber con qué me voy a encontrar, porque no, o sea, sí, yo llevaba ya muchos años trabajando, pero trabajando en un entorno familiar, no es lo mismo. Pero sí es cierto que el tutor de empresa te da mucha confianza, y luego si encuentras una empresa que de verdad te traten bien, también ahí está tu tutor del colegio, para si tienes cualquier problema, que le avise de, mira, pues no estoy haciendo nada relacionado con el ciclo o no me está gustando el ambiente de la empresa. Entonces, en todo eso ellos están muy pendientes. Por ejemplo, a nosotros nos mandaban una ficha semanal en la que íbamos escribiendo lo que habíamos hecho, el tiempo que nos había llevado a hacer y más o menos los horarios que habíamos tenido. También lo bueno que con todo esto de la cuarentena, al ser un ciclo basado en la informática, pues lo puedes hacer perfectamente desde casa. Yo, de hecho, la mayoría del tiempo hice telepráctica y no tuve que ir a la empresa como tal, con lo cual es muy recomendable. Es la situación que estamos viviendo ahora mismo. Y yo, personalmente, yo recomiendo la FP Dual por una sencilla razón, y no es por el mito de que tienes menos teoría porque estás más tiempo en la empresa, ¿no? Pues la teoría te la vas a tener que estudiar igualmente, sino principalmente es por las experiencias que sacas respecto a ello. Por la experiencia y porque lo que ha comentado también mi compañero Sergio, a mí ya a día de hoy ya me han ofrecido quedarme allí trabajando. No sé si al final me quedaré, no me quedaré, pero ellos están invirtiendo mucho dinero y esfuerzo en que tú aprendas y aprendas cómo trabajan ellos. Entonces, ¿qué les compensa más? ¿Contratarte a ti o contratar a una persona que tiene que enseñar de cero cuando tú ya llevas allí prácticamente 2 años? Entonces, es una gran oportunidad. Y Fátima, yo ya he terminado. Vale, perfecto. Pues mira, si os parece bien, Paula y Sergio, poned el vídeo, ¿vale? Nos quedamos los 3 en pantalla y así, bueno, damos también la opción, porque
aquí hablando un ratito, ya llevamos 44 minutos, entonces ahora nos gustaría escuchar a los alumnos, ¿no? Aprovechar sobre todo que tenéis aquí a Paula, que tenéis a Sergio, que son personas que han pasado, ¿no? Han pasado por un ciclo de FP Dual, bueno, Paula todavía está, y no tengáis ningún miedo y podéis preguntar todo lo que queráis, ¿vale? Me imagino que, bueno, que los alumnos no tendréis acceso a los ordenadores, pero tal vez podéis lanzar las preguntas a los profesores, a las profesoras y nos pueden escribir por el chat, ¿vale? Entonces, Sergio, si puedes poner tu cámara y así que nos vean ustedes. Sí, yo quería decir una cosa también, que se me había olvidado comentarlo. Yo tuve, bueno, no era una remuneración mensual, pero sí era algún tipo de motivación que teníamos nosotros. Y era que yo, por ejemplo, estuve haciendo la formación en empresa en una compañía de tratamientos de agua, ¿vale? Se llama Aquapuri System y bueno, pues lo que se dedica es hacer máquinas que purifican el agua, ¿no? Tanto en industrias como en el ámbito doméstico. Yo, por ejemplo, pues tenía comisiones de ventas y conseguía clientes, pues me llevaba una comisión y eso, pues, oye, es una motivación y es un plus, ya que estudiar sin ese tipo de formación práctica y sin ese tipo de formaciones, pues hay un escalón bastante grande. Pues sí, la verdad que este tema también es importante. A ti, Paula, ¿a ti tienes algún tipo de gratificación en la empresa donde haces la alternancia? Pues sí, se me ha olvidado comentarlo, pero a nosotros nos daban una gratificación mensual de 100 euros, bueno, entre 90 y 100. Según cómo hicieras el trabajo, te iban dando un poquillo más, un poquillo menos. Bueno, eso es importante, ¿no? Porque evidentemente no es un salario como tal, pero sí es una ayuda, ¿no? Muchas veces, aunque solamente sea para cubrir los gastos de desplazamiento, pero bueno, ya vas con un poco más contentilla al trabajo, ¿no? Y nada, lo que estaba diciendo, nos encantaría escuchar a los alumnos, a las alumnas, entonces estamos esperando si hay preguntas, las podéis escribir por el chat. Vale, mientras voy viendo las preguntas, simplemente os quería decir que os quiero dejar también nuestras redes sociales, ¿vale? Por si acaso ahora mismo, a ver, voy a compartir. Si ahora mismo no tenéis ninguna duda, pero a lo mejor de repente mañana surge alguna pregunta, ¿vale? Aquí tenéis nuestras redes sociales. Sobre todo en Instagram estamos bastante activos, entonces si queréis podéis seguirnos y cualquier duda que os surja, pues podéis mandarnos un mensajillo y ahí os contestaremos, ¿vale? Y bueno, también deciros que hoy estamos sorteando, desde la red de embajadores de Somos FP Dual, estamos sorteando un altavoz. Entonces, si queréis participar, es muy sencillo, solamente tenéis que responder a este cuestionario. Os voy a mandar el link porque a lo mejor no podéis, no sé, me imagino que los alumnos estarán sentados, no podrán escanear el código QR, entonces creo que es mejor que os mande el enlace y así desde el enlace podéis acceder directamente a este cuestionario, ¿vale? Es un cuestionario para ver de satisfacción sobre la charla y lo que os digo, os va a llevar menos de 5 minutillos. Y nada, quedo esperando a ver si hay preguntas. Hay una duda. Una duda, vale. Vale, primera pregunta. ¿Fue fácil convalidar la asignatura, Sergio? Sí, fue simplemente un trámite de secretaría de la facultad y ellos pues tienen una serie de tablas, según los estudios que hayas cursado, pues te convalidan unas asignaturas u otras, según los estudios y bueno, la rama de la que procedas. Es un simple trámite de secretaría que simplemente conlleva tiempo y ya está. O sea, simplemente eso, el reconocimiento de estudios, que estás en todo derecho. Vale, siguiente pregunta. Todos estamos convencidos de que la FP Dual es bastante mejor en casi todos los sentidos que la FP tradicional. Entonces, ¿por qué no hay más oferta de FP Dual? Bueno, esto se va consiguiendo año tras año y además vamos viendo que cada año se aprueban nuevos proyectos y va creciendo, ¿no? Al final yo creo que la oferta de FP Dual depende del centro, que el centro lo vea claro, porque hay algunos departamentos que pues, todavía no lo ven claro, dicen que va a ser mucho lío, ¿no? Entonces, bueno,
es importante que el centro lo vea claro y luego también que las empresas quieran, ¿no? Quieran participar, porque al final es un tándem perfecto. Necesitamos a la empresa y necesitamos al centro que quiera meterse en esta aventura de la FP Dual, ¿no? Pero bueno, cada día vamos viendo que más centros quieren hacerlo y también que más empresas, ¿no?, quieren sumarse al tren de la FP Dual. Vale, otra pregunta. Para Sergio y para Paula, ¿os sentís implicados en la empresa como otro trabajador cualquiera? ¿Quién quiere Sí, contestar? al 100%. Sí, contesta, Sergio. Sí, vale. Sí, al 100%, totalmente. Yo, como he comentado antes, en cuanto entré a la empresa, tanto mi tutor como mis compañeros de trabajo fueron los que me ayudaban en todo momento. Yo preguntaba dudas, cualquier cosa que yo no supiera hacer me lo explicaban sin problema, así que en ese aspecto yo estuve bastante arropado por ellos. Muy bien. ¿Tenéis más dudas? ¿Queréis preguntar? Os estoy copiando el link de la encuesta, ¿vale? Este cuestionario sobre... Vale. ¿Tenéis alguna duda? ¿Algo más? Yo quería comentar una cosilla también. Venga, pues dale, Sergio. Sí, bueno, aparte de toda la experiencia profesional que te brinda la FP Dual, también hemos tenido la oportunidad, Paula y yo, por ejemplo, de participar en este proyecto de la FP Dual, de darla a conocer en toda España para aquellos alumnos que no la conozcan. Y eso pues también te brinda una serie de valores, una serie de habilidades. Por ejemplo, hablar en público, conocer gente. Los contactos son muy importantes para aquellos que queráis, pues, por ejemplo, hacer una empresa desde cero, conocer gente o conocer otro tipo de habilidades, otro tipo de estudios. Y todo eso es cultura que nunca viene mal, ¿no? Y la verdad que os animo a conocer, ¿no? A conocer qué existe, ¿no? Qué se puede estudiar, qué personas han estudiado unas cosas, qué personas han estudiado otras, qué tipo de empresas hay, qué tipo de convenios existen en otro tipo de comunidades autónomas. Todo eso es muy importante, ¿no? Muy bien. Pues así es, Sergio. La verdad que hemos hablado mucho de las competencias profesionales, pero es verdad que cuando haces una FP Dual no solamente adquieres esa parte profesional, ¿no? También adquieres muchísimas habilidades personales, porque aprendes a ser puntual, que puede parecer una bobada, pero no lo es. Aprendes a trabajar en equipo, que sí, en el centro yo sé que también trabajáis en equipo, pero no es lo mismo trabajar en equipo con tus compañeros de clase que trabajar en equipo con personas que no conocéis, personas a lo mejor de una edad diferente a la vuestra. Y bueno, yo creo que también maduráis muchísimo, ¿no? Yo por suerte, tengo mucha relación con embajadores de la red de Somos FP Dual y me dicen que ellos durante la FP Dual no solamente ganan, ¿no?, en riqueza de currículum, sino también que maduran mucho, ¿no?, que aprenden estas habilidades, estas famosas soft skills, ¿no? Y bueno, con esto por aquí me dicen que no hay más preguntas. Nada, lo mismo, dar las gracias al centro, a la Isla Rosaleda, por invitarnos y dejarnos estar aquí un ratito con vosotros. También a Paula y a Sergio por venir hoy a la charla. Y lo dicho, cualquier duda, cualquier cuestión que queráis comentarnos, estamos en las redes y os esperamos allí. Un saludo. Gracias. Un saludo.